El testigo que la reconoce en el lugar puede efectuar algún tipo de reconocimiento fotográfico respecto a la identidad de la persona y así lograr identificarla. Y luego, con cámaras de seguridad, por ejemplo, de los alrededores. Hoy día el desafío de la investigación es ubicar posibles otros partícipes que hayan colaborado o cooperado en la ejecución del crimen y que si tuvo algún grado de intervención puede tener diversas calidades. El cuerpo habla muchísimo, entrega muchísima información de lo que puede haber sucedido y que puede haber causado su muerte. Es el relato de una testigo que sitúa a Jorge Ugalde junto a una mujer aproximadamente a las 3:30 de la tarde en el portón de su casa. Pero, ¿quién es esa mujer? ¿Qué hacía ahí? ¿Fue identificada ya por la policía? En exclusiva, un extracto de qué conversaron los vecinos al día siguiente de las 3 muertes. El que salió a trotar es la persona que encontró a las 3 personas muertas. Este es uno de los mensajes compartidos por vecinos de Eduardo Cruzcoque al día siguiente de su muerte y la de sus hijos. Hay 3 casas que comparten terreno. Chupaya. Ya enterados de lo ocurrido, comentan la noticia y aquí una mujer entrega un detalle que se vuelve de suma importancia en esta investigación. Yo ayer salí tipo 15:30 con los niños y no recuerdo si de ida o de vuelta vi a 2 personas, un hombre y una mujer saliendo de la casa. Una información que da a conocer la presencia de otra persona junto al cuñado de Eduardo. Es la declaración de una vecina que dice haber visto a Jorge Ugalde junto a una mujer mientras caminaba en dirección hacia Monseñor Edwards, un testimonio que resulta llamativo en esta investigación, porque según el informe de la PDI, Ugalde durmió de las 2 de la tarde aproximadamente a las 5 de la tarde. Mientras caminábamos por la vereda sur, por el lado de mi casa, avanzamos un poco y observé que frente a una vivienda que tiene un portón negro con espejos y aspecto de estilo hippie, había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña. Dice que el hombre era más alto que la mujer, de unos 50 años, de contextura media, normal, más angosto que ancho, de cabeza redonda y con entradas marcadas, cabello corto y negro. Vestía pantalón negro oscuro, dice, cree de jeans, con una chaqueta o polerón negro. Recalca que su cara le llamó la atención y agrega que la mujer tenía una edad similar, tez blanca, cabello café rojizo, medio ondulado, suelto hasta la altura de los hombros aproximadamente. Recuerdo que el rostro era alargado y el mentón definido, de una estatura de 1,6 metros aproximadamente, con textura media hacia delgada. Hoy día el desafío de la investigación es ubicar posibles otros partícipes que hayan colaborado o cooperado en la ejecución del crimen, ya sea en el instante en que ocurrió o previamente o también en forma posterior. Y en ese sentido, el que aparezca por lo menos un testimonio de un testigo dando cuenta de haber visto al principal imputado en esta investigación con una persona de sexo femenino en el exterior de su domicilio, en los horarios en que presuntamente se habría cometido o se iba a cometer el crimen, creo yo que es un antecedente importante, relevante, que tiene que indagarse para establecer si aquella persona tuvo algún grado de intervención penal en el hecho o si bien colaboró o cooperó de alguna forma con Ugalde. ¿Una toma con esa? ¿Qué? ¿Una toma con esa? Adelante, legislador. ¿Quién es? Esa es la duda. Podría ser tal vez una familiar o una amiga. En su declaración cuenta que siguió con su día y que a eso de las 9:30 de la tarde escuchó y notó ruidos de vehículos policiales. Enterándome más tarde que en la casa donde vi a esa pareja habían fallecido 3 personas. A esta mujer posteriormente le muestran 2 sets fotográficos de 10 páginas cada uno. En uno de ellos se incluyó la foto de Jorge Ugalde y lo reconoce como la persona que describió cerca de su domicilio el sábado 18 de octubre.
Primero hay que realizar una indagatoria para establecer la identidad de la persona. Por ejemplo, el testigo que la reconoce en el lugar puede efectuar algún tipo de reconocimiento fotográfico respecto a la identidad de la persona y así lograr identificarla. Y luego, con cámaras de seguridad, por ejemplo, de los alrededores, tal como se hizo con el principal imputado, se podrá establecer cuál es la identidad de esta persona que estuvo con el principal imputado el día de los hechos y presuntamente pudo haber colaborado. Y en ese evento, claro, la persona que estuvo ahí y que si tuvo algún grado de intervención puede tener diversas calidades, desde ser autora, coautora del crimen con Ugalde, puede haber sido cómplice, ¿cierto?, cooperando con la ejecución del crimen, y también puede haber sido encubridora en la medida que haya tomado conocimiento de este crimen y obviamente lo haya ocultado. Es más, esta mujer dice ella misma haber comentado esta situación en un grupo de WhatsApp. De hecho, comenté en un grupo de WhatsApp de vecinos que había visto a esta pareja. Reitero que a estas personas las vi de frente. Su actitud fue notoriamente sospechosa, como que estaban asustados. Cuando notaron mi presencia, su rostro fue como de que se vieron pillados. Por eso recuerdo muy bien los rostros, por las expresiones de susto y de miedo que vi en ellos. Expresiones y gestos que llamaron la atención, así lo relató en su propia declaración, que situaría a una misteriosa mujer junto a Jorge Ugalde cerca de las 3:30 de la tarde. Si él ha referido que estuvo durmiendo entre las 2 y las 5 de la tarde, pero hay un testigo que lo sitúa en el exterior de su domicilio conversando o realizando alguna actividad con una persona de sexo femenino, es posible entonces que bajo ese testimonio la posibilidad que tiene la policía de contrastar y corroborar esa información sirva para dejar en evidencia que él ha mentido en la investigación y por lo tanto esa versión que ha entregado no es real. Son todos antecedentes que sirven a la investigación para contrastarlos con la versión inicial que él entregó. Además, sobre el acceso a la vivienda de la reina, uno de los arrendatarios entregó detalles del ingreso a Carabineros ese día. Señaló que alrededor de las 19:30 horas llegó personal de Carabineros, a quienes permitió el acceso. Describió el régimen de llaves del portón peatonal común, la existencia de otro portón utilizado únicamente por Jorge Ugalde y la disposición de las 3 viviendas del predio. ¿Están fallecidos también? Sí, Un caso que no se detiene y que ahora abre un nuevo conflicto familiar. Como se sabe, el cuerpo de Eduardo continúa en el servicio médico legal. Aquí, el origen de una disputa. ¿Por qué? Porque por parte de la familia de Trinidad, hermana de Eduardo e imputada en el caso, estarían reclamando el cuerpo, algo que genera desconfianza en la exmujer de Cruzcoque y también en sus amigos, quienes hicieron público el siguiente comunicado. Queremos manifestar públicamente nuestra extrema preocupación ante la información que indica que su cuerpo está siendo reclamado por su hermana Trinidad, con la intención de trasladarlo al mausoleo familiar y sin tener certezas de si será cremado. Eduardo Cruzcoque manifestó siempre de forma clara y reiterada su deseo de ser sepultado junto a sus hijos, y así lo ha confirmado la madre de los niños y ex esposa de Eduardo, quien con angustia ve esta situación sin poder hacer legalmente nada. Llega este mensaje de la Carola un poco preocupada por el tema de la entrega del cuerpo del Edu. El sobrino está reclamando el cuerpo, lo cual nosotros como amigos, ex compañeros de trabajo, colegas cercanos, etcétera, todos los que están ahí, encontramos que no debería ser, no debería pasar. Sus amigos hacen un llamado a las partes involucradas y a la justicia para que se respete el deseo de Eduardo de permanecer junto a sus 2 hijos. Sí lo transmitió a los más cercanos y a la Carola. Por algo la Carola estaba viendo el tema del servicio médico legal, estaba viendo con los amigos cercanos, con los primos, el tema de un velorio, de un funeral, de hacerle algo bonito. Hemos conversado mucho en el grupo de amigos hemos conversado mucho de ese día, del día cuando podamos despedir bien a Eduardo. Paula, es así.
En el escrito expresan su preocupación ante la posibilidad de que el cuerpo sea cremado o sometido a cualquier proceso que implique la alteración de su estado. Hay países europeos donde se espera, los familiares esperan que el servicio respectivo que realiza la autopsia y las diligencias los llame por teléfono o los vaya a buscar a la casa para recién retirar el cuerpo cuando ya se han agotado todas las diligencias. En nuestro sistema, las pericias, sobre todo toxicológicas, demoran meses y por lo tanto, antes que salgan los resultados, hay que esperar para ver si hay que tomar otras muestras, si hay que confirmar, si hay que comparar con otras cosas, y eso recién se puede conocer cuando salga el resultado de la pericia toxicológica. Por otra parte, los peritos de la defensa, que existen los peritos de la defensa y existe la posibilidad del imputado de defenderse, tienen derecho también a realizar sus propios análisis. Entonces, si yo termino con esta posibilidad cremando un cuerpo, estoy faltando a lo que dice nuestro sistema procesal penal. El cuerpo habla muchísimo, entrega muchísima información de lo que puede haber sucedido y que puede haber causado su muerte. Ahora, no existe una regla clara de a quién se le entrega el cuerpo. Lo que existe es un orden de prelación de quienes se consideran víctimas cuando la persona ha fallecido, que se llama víctima indirecta. Pero también es importante mencionar acá que si una de esas personas, digamos, es sospechosa o hay algún indicio, alguna duda que pueda tener algún tipo de participación, bueno, acá prima por una cuestión de criterio las necesidades de la investigación. Una entrega de la cual aún nada se sabe formalmente, pero que preocupa a su entorno más cercano. Hay una preocupación de parte del grupo de amigos de que el cuerpo no se creme, justamente por una posibilidad en un futuro de reapertura de caso. Imagino, y hemos estado también averiguando, asesorándonos, que tampoco podría pasar eso, podría haber un dictamen de que eso esté prohibido. Eso en lo personal lo desconozco, pero desconozco la ley, ahí yo. Pero en los mensajes que se han mandado de a poco también nos hemos ido enterando de ciertas cosas legales, donde diría que por ser este caso no podría ser cremado el cuerpo de Cruzco. Además que lo que expone es que el sobrino querría llevarlo al mausoleo familiar, y ahí se contrapone con lo que siempre dijo Eduardo de poder estar junto a sus hijos, que lamentablemente hubiese sido las cosas al revés, ¿no? Los hijos hubiesen estado con él en un futuro. Pero bueno, la idea es que ellos tres puedan descansar juntos en el mismo lugar y estar ahí en paz. Cuando yo reciba los resultados de toxicología, los analice, los relacione con todo lo que viene en la carpeta investigativa, y ahí yo diga, ya está cumplido este requisito, no hay nada más que investigar, ahí 6 meses después, 1 año después, o a lo mejor más tiempo después, el perito debe decir, ya no necesito nada más, y ahí recién entonces el Ministerio Público puede autorizar a sepultar y o cremar el cuerpo. Son sus amigos y expareja que piden se tome una decisión acertada en medio de una investigación con diligencias aún en curso. La cremación efectivamente hay que autorizarla, pero acá es importante también el criterio. El cuerpo, como señalé, es el objeto también de la investigación. De alguna manera uno podría decir que el cuerpo es en sí mismo un sitio del suceso. El cuerpo nos dice mucho de lo que puede haber ocurrido. Por lo tanto, en general la Fiscalía o los fiscales a cargo solo van a utilizar la cremación cuando se encuentren totalmente agotadas las diligencias o las pericias que sea necesario realizar en el cuerpo. Dada la naturaleza de la investigación judicial en curso, hacemos este llamado urgente. Eduardo se merece una despedida en un lugar digno, en el lugar que él eligió, junto a la gente que lo quiso. Atentamente, sus amigos y cercanos. Entonces el deseo de poder despedirlo a lo grande se hace cada vez más
presente, latente, para poder dejarlo descansar. Recordemos que Jorge Ugalde, cuñado de Eduardo Cruzcoque, tras su detención fue formalizado por 3 delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar con alevosía y premeditación y quedó en prisión preventiva en el establecimiento penitenciario Santiago I, donde en la celda que comparte fue encontrado un celular. Ocurre que el día viernes 7 se toma conocimiento de esta situación a partir de un allanamiento. Y entonces se procede a la incautación de un aparato telefónico en la celda que el sujeto habitaba con otros 2. Los otros 2 por delitos de connotación sexual. Efectuada la revisión del aparato, además de la denuncia y la investigación, se establece que dicho aparato no habría sido utilizado por este sujeto, sino que yacía en el lugar presumiblemente para uso de los otros 2 moradores. Ahora bien, siempre me quedan las dudas y el malestar que por qué no proseguimos intensificando estos allanamientos sobre un caso de especial sensibilidad como el del interno en cuestión. ¿Era de Ugalde el celular? Porque además del celular se habría encontrado un chip y un cargador. Así son varios los hilos que se desprenden en esta causa, una que cuenta con un plazo de investigación de 180 días. Uso de casco balístico. Casco balístico, cámaras corporales. El Ministerio Público tiene una investigación que obviamente está realizada en términos preliminares. Hay un principal imputado a quien se le atribuye la responsabilidad material del crimen, del triple homicidio, pero sin perjuicio de eso debe realizar todo tipo de diligencias investigativas para lograr esclarecer primero el móvil del crimen y segundo la modalidad, es decir, cómo se llevó a cabo este crimen, este triple homicidio y si hubo o no otras personas que cooperaron o facilitaron algún tipo de cooperación al principal imputado. Y ese es el desafío que hay hoy día para con la investigación. El saber, por ejemplo, en términos de si establecido el móvil, que podría ser un móvil económico, quiénes eran los principales beneficiarios de ese móvil económico con el fallecimiento de las 3 víctimas. Entonces ahí yo creo que hay un hilo conductor que debe seguir la policía con la fiscalía para esclarecer finalmente si aquí hubo o no otros partícipes. ¿Podríamos en los próximos días saber quién es la mujer que fue vista con Ugalde? ¿Podría tener algún grado de participación en el hecho? Bueno, de tener algún grado de participación, el primer paso a seguir es establecer su identidad. ¿Quién es esta persona? ¿De quién se trata? Saber si efectivamente tuvo algún grado de comunicación previa con el principal imputado. ¿Cuál es el vínculo que existe con el principal imputado, el autor material? Y obviamente establecer a través de las distintas cámaras de seguridad cuál es su paradero, cuál es su domicilio, si abordó, por ejemplo, algún vehículo motorizado. Todas estas aristas investigativas tienen que llevar en primer término a establecer la identidad de la persona. Es la presencia de una mujer que hasta ahora no ha sido revelada, una mujer de pelo café rojizo, medio ondulado, que fue vista por una testigo junto a Ugalde a eso de las 15:30 horas. Una mujer que podría resultar clave en esta investigación, que aún busca saber qué sucedió exactamente ese día en esta casa ubicada en La Reina, en donde se abre un nuevo conflicto familiar. Hasta ahora solo conocíamos información parcial del caso que hoy se investiga como un triple homicidio en La Reina. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. En exclusiva accedimos a los detalles que contiene el informe policial. La cronología exacta, declaraciones, lazos, lugares, evidencias y testigos claves de momento no revelados que forman parte de un análisis para esclarecer cómo murió un padre y sus 2 hijos al interior de su hogar. Según la cronología que realizó la Policía de Investigaciones el día 18 de octubre, respecto a la muerte de Eduardo Cruzcoque y sus 2 hijos de 17 años, a las 8 de la mañana, con 43 minutos, el arrendatario llamó a Cruzcoque para solicitarle que moviera su vehículo y así poder sacar el suyo, retirándose luego junto a su pareja con destino al Parque Mahuida.
A las 8:50 de la mañana, ambos salieron del domicilio para realizar una caminata, regresando aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Según el imputado, Jorge Ugalde, a las 9:20 de la mañana vio por última vez a Eduardo Cruzcoque al interior de su domicilio. 10 minutos después, Trinidad Cruzcoque, esposa de Jorge, se va a Pichilemu junto a una amiga. Salí de mi domicilio en horas de la mañana, alrededor de las 9:30 am, en compañía de una amiga, quien me pasó a buscar a mi domicilio en su vehículo para dirigirnos a la comuna de Pichilemu, con la finalidad de comprar un terreno con el dinero que obtendríamos de la venta de un departamento de la familia, el cual mantenemos en la comuna de Bulnes. Y a las 9:48 minutos, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad, Ugalde salió de su domicilio conduciendo su vehículo particular. ¿Hacia dónde se dirigía? A las 9:55 se lo observa estacionando en el nivel -1 del centro comercial ubicado en Avenida Príncipe de Gales número 9140 en la comuna de La Reina. Ingresa a la tienda Clover, donde adquiere una máscara, posteriormente levantada desde su dormitorio, la cual presentaba manchas pardo-rojizas que, según el informe preliminar del Laboratorio de Criminalística Central, correspondía al perfil genético del fallecido Eduardo Cruzcoque. Corresponde a una figura de un gorila, un primate, digamos, con pelo sintético de color negro. Luego, en el mismo centro comercial, ingresa al supermercado donde compra pan, toma su auto y a las 10 de la mañana, con 10 minutos, se retira en su vehículo. A las 10 de la mañana, con 16 minutos, una cámara de seguridad lo registra ingresando a un molchino ubicado en La Reina. 2 minutos después, cancela en la caja una pistola plástica, pistola negra con cañón rojo, inscripción P220, donde además se lee Made in China, que fue posteriormente hallada en la terraza del domicilio de Eduardo Cruzcoque, hacia los pies de su cuerpo con manchas pardo-rojizas en su superficie. Claramente, no tiene ninguna razón lógica la compra, por ejemplo, de estos accesorios en el mall chino, y lo importante es que uno de estos accesorios, que vendría a ser la máscara utilizada por él, finalmente tenía manchas de sangre de la víctima, de Cruzcoque, y esta máscara fue encontrada dentro del domicilio del mismo imputado. Así que eso es precisamente una evidencia bastante contundente en su contra. En este cuadro vemos la pistola comprada y la del sitio del suceso. Según la policía, se observa correspondencia en forma y características, tanto en carro, empuñadura y gatillo. Ya a las 10 de la mañana, con 27 minutos, se observa a Ugalde ingresar nuevamente a su domicilio en su vehículo. A las 1:30 de la tarde, Jaime, tío de los niños, recibe una videollamada de parte de uno de sus sobrinos. Manifiesta que... Mientras yo cocinaba, me comentó que su papá estaba cocinando, y en eso escuché que Eduardo me saludó, pero no lo vi, ya que yo estaba preocupado de la cocina, pero me dijo que ellos iban a almorzar pollo asado, arvejado, y luego de eso le dije que a más tardar hablábamos debido a que yo estaba ocupado. Sin embargo, no volvimos a hablar posteriormente. A las 2 de la tarde, en su declaración, Ugalde dice que estaba en su vivienda haciendo aseo y que luego se quedó dormido utilizando tapones auditivos por el ruido del taca-taca proveniente del sector de Eduardo. ¿Visita Jorge en algún momento a Eduardo o a sus hijos al llegar a la casa después de sus compras? Porque entre las 3 y 3:30 de la tarde, según el relato de los arrendatarios, desde su vivienda escucharon 3 gritos de una mujer que decía Eduardo. El primero fue más fuerte, seguidos de golpes contundentes y un ruido semejante al cierre de una maleta de vehículo, sin precisar su origen. Según una testigo, al caminar por la vereda sur de la calle La Cañada, observó a un hombre y una mujer en actitud nerviosa o asustada, a quienes posteriormente reconoció fotográficamente como Jorge Ugalde y una acompañante femenina. ¿Quién sería esa acompañante? ¿Está ya identificada?
y relata pormenores también de los testigos que prestaron declaración y se va reconstruyendo más o menos la dinámica del hecho. En el informe se especifica que a las 15:13 minutos, un registro audiovisual muestra a esta testigo clave transitando junto a sus hijos por la calle La Cañada. Frente a una vivienda había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña. Se dieron cuenta de mi presencia y miraron como asustados, como cuando pillan a un niño haciendo una maldad. El hombre era más alto que la mujer, de unos 50 años aproximadamente, de contextura media, normal, más angosto que ancho, de cabeza redonda y con entradas marcadas, cabello corto y negro. Vestía pantalón negro, oscuro, creo que jeans, con una chaqueta o polerón negro, no recuerdo bien. Su cara fue lo que más me llamó la atención. La mujer tenía una edad similar, tez blanca, cabello café rojizo, medio ondulado, suelto hasta la altura de los hombros aproximadamente. A la testigo se le muestran 2 sets fotográficos de 10 páginas cada uno. En uno de ellos se incluyó la foto de Jorge Ugalde. Reconoció al imputado Jorge Iván Ugalde Parragués como la persona que describí en mi declaración policial como la persona de sexo masculino que vi cerca de mi domicilio el sábado 18 de octubre de 2025. Siendo las 5 de la tarde, Ugalde dijo que despertó para salir a bordo de su vehículo con su perrita para caminar por Presidente Ovalle y Parque Tobalaba y posteriormente trasladarse al Parque Américo Vespucio con Carlos Alvarado. Los registros lo muestran saliendo en su vehículo a las 5 de la tarde con 25 minutos. Aquí surgen las cámaras de seguridad. Lo vemos con su mascota y una bolsa en su otra mano. Minutos más tarde, con su mascota, pero sin la bolsa. Aquí, un detalle revelador del informe dice que a las 5 de la tarde con 38 minutos, las cámaras registran a Ugalde arrojando la bolsa que portaba al Canal San Carlos a la altura de Avenida Tobalaba con La Cañada, comuna de La Reina. ¿Qué llevaba en esa bolsa? ¿Por qué botar su contenido en un canal? Su contenido se desconoce hasta el minuto, pero se presume que serían tal vez especies entre las que se podría encontrar el arma homicida, y que obviamente esta bolsa fue arrojada a un canal precisamente con objetivo de ocultar evidencia. Ugalde regresa a su domicilio en su vehículo a las 6 de la tarde con 44 minutos. A las 7 de la tarde, Ugalde indica que al regresar al domicilio, su perra se dirigió hacia la vivienda de Eduardo Cruzcoque, donde al seguirla, lo observó tendido boca arriba en la terraza con sangre alrededor. Ingresó al inmueble y constató que los 2 menores se encontraban sin reacción en el dormitorio, señalando que no tocó los cuerpos ni objetos, llamando de inmediato a Carabineros. Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? Buenas tardes. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. ¿Cuál es la dirección? La Cañada, en La Reina. Tan solo 20 minutos después, funcionarios de Carabineros llegan a la vivienda. Ingresan y conversan con Jorge Ugalde, a quien vemos se acerca por el jardín. Hola. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 16 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Realizan una inspección por toda la casa, constatan las 3 muertes y dan aviso a la central. Personal al lugar primero que todo. El cuñado que vive en la casa de atrás que nos está relatando lo sucedido. A las 8 de la noche, con 9 minutos, según la declaración de Trinidad, mientras regresaba desde Pichilemu, recibió una llamada de su cónyuge Ugalde, quien le informó del hallazgo de su hermano y los menores fallecidos y que había avisado a Carabineros. En base a todo lo antes señalado y del conjunto de diligencias realizadas, se observa una secuencia coherente respaldada por evidencias materiales. Cruzcoque saluda.
Hay un esfuerzo de parte de la policía por hacer la reconstrucción de lo que ocurrió ese día y hay recopilación de evidencia tanto material como audiovisual bastante contundente. Además, en la inspección del domicilio se encontraron varios artículos, entre esos una caja con desechos, empaques de alimentos vacíos. Se levanta 2 latas de cerveza consumidas, una máscara de plástico negro con fibras del mismo material adheridas en su parte superior, hallada en una vitrina ubicada al interior de su domicilio. ¿Cómo llega esa máscara y la pistola ahí? Hasta donde se sabe, Jorge Ugalde las compra ese mismo día en la mañana, pero no declara haberlas entregado. Hay una pistola ahí. Quédate ahí, Jorge. Declara haberse quedado dormido hasta las 16:45 horas. Se toma un café y vuelve a salir de su casa con su mascota. Dentro de la declaración del imputado decía que él en horas de la tarde había dormido siesta y que había utilizado unos tapones porque le molestaba un ruido de un taca-taca. Presumimos que en ese instante de la tarde es cuando precisamente comete el delito, y lo interesante es que hay una declaración de testigos que sitúan al imputado y presumiblemente a su pareja fuera del domicilio, teniendo una especie de discusión y con vestimentas que no corresponderían después a las vestimentas que presentaba el imputado al momento de la llegada de personal de Carabineros al sitio del suceso. La hipótesis de una disputa por una herencia ha cobrado fuerza. Surgen también testimonios que dan cuenta de otras personas que habrían estado ese 18 de octubre en la casa de Eduardo. ¿Qué sucedió realmente al interior de esa casa? Ese sigue siendo el misterio y lo que deberá aclarar la investigación. En este mismo informe, que aborda otras declaraciones con mayor profundidad, dan detalles de episodios que evidenciarían conflictos familiares previos. Debo señalar que Eduardo en noviembre del año pasado, el día 3, me llamó por teléfono diciéndome: Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó. Por favor, ven a ayudarme. Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. Esta es parte de la declaración de la expareja de Eduardo y madre de los jóvenes. Explica que en esa oportunidad Eduardo estaba con los niños en la casa de la reina. Carola se trasladó junto a su hermano al domicilio. Le cuenta que Jorge le había llevado un helado con frutillas y chubis como regalo de Trinidad. Eduardo se comió toda su porción. No obstante, mis hijos señalaron que no quisieron comerla porque tenía un sabor raro y malo como a remedio, lo cual Eduardo también me señaló. Incluso, él me dijo que le vio un polvo blanco al postre, pero jamás dudó de que fuera algo extraño. En esa ocasión, llevé a Eduardo a la clínica Cordillera en la comuna de Las Condes. Le indicamos al doctor que lo habían envenenado. Iba todo el camino vomitando, lo atendieron, lo estabilizaron y dejaron en observación. Explica que no pudieron determinar qué tipo de medicamentos o droga habría ingerido debido al alto costo del examen. No denunciaron ni comentaron lo ocurrido. Es más, dice que Eduardo se rehusaba a creer que su hermana le hiciera algo así. Pero sí le tomó desconfianza. De hecho, conversamos que Trinidad lo pudo haber hecho con el fin de quedarse con la herencia familiar, ya que ellos dos eran los únicos herederos. La herencia familiar eran propiedades, una casa en La Cañada, donde habían 3 construcciones, una que arriendan, la que vive Eduardo y otra donde vive su hermana Trinidad con su esposo Iván, además de 3 departamentos, propiedades avaluadas en un total de 1.200 millones de pesos. La hipótesis más seria que tenemos nosotros es precisamente que ha sido un hombre y una mujer, no decimos que sean asesinos, los asesinos, pero que tiene que ser investigada, ¿no es cierto?, que hablan con el nombre de Eduardo. Pero según la madre de los hijos, Trinidad tenía la intención de vender la propiedad donde vivían y comprarle el terreno al vecino de al lado para construir un condominio. Hola, vecino. Yo quisiera pedir que no alimentáramos a la Crónica Roja, por respeto al dolor de mi familia y de mi hermano. Un
registro de horas y fechas contenidas en estas páginas que señala textual inconsistencias verificadas en su declaración, la primera refiriéndose a Jorge Ugalde. Señaló haber dormido entre las 14 y las 17 horas. Sin embargo, fue observado por una testigo a las 15:13 horas frente al domicilio. La segunda. Indicó haber llamado a los pocos minutos de llegar. Sin embargo, los registros audiovisuales sitúan su ingreso al domicilio a las 18:44 horas y la llamada a Carabineros a las 19:13. En esta casa no hay timbre. Si usted necesita y va a necesitar comunicarse conmigo, por favor llámeme. Evidenciándose un lapso de aproximadamente 28 minutos entre su llegada y el aviso. Su versión respecto de la adquisición, tenencia y manipulación de la máscara y pistola plástica no coincide con lo registrado en el sitio del suceso, ni con lo incautado en su dormitorio. Parece ser que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones tiene por lo menos evidencia que aparenta ser bastante contundente respecto a la participación del imputado, que ahora está en prisión preventiva en el delito. Lo que sí todavía falta acreditar cuál sería de la participación de la pareja del imputado, la hermana de la víctima. Acá, por lo menos en este informe, no se encuentra información al respecto y tengo entendido que todavía sigue siendo materia de investigación. Es un caso que a medida pasan los días se conocen nuevos antecedentes, registros y declaraciones. 3 muertes que se investigan y que aún pareciera una madeja con metros por desenredar. ¡Policía! ¡Policía! ¿Es el reparto de los recursos el móvil de este crimen o podría existir tal vez otras motivaciones? Por lo nombrado, más o menos de la diligencia que han desarrollado han sido las correctas. Por ejemplo, ocuparon reactivos quimiluminiscentes para ver en el fondo si es que había sangre que había sido limpiada, cosa que ya se descartó según se ve en el informe. Y por lo menos hay una reconstrucción bastante clara de lo que habría ocurrido ese día y de los pasos que habría seguido el imputado. Es un informe al que tuvimos acceso y que desglosa el paso a paso y lo dicho por cada persona consultada para intentar esclarecer los hechos. Testimonios que pueden aportar detalles y descripciones precisas sobre lo ocurrido la tarde del 18 de octubre en La Reina, una causa en la que la presunción de inocencia debe estar presente hasta que se pruebe lo contrario.